sigmoides, esquina antinuclear, cuarto par craneal. ¿Cuál es la acción del oblicuo superior? Abducción. Vamos con otro. Tenemos tres: músculo oblicuo inferior. Oblicuo inferior. Eso es excepcionalmente, por si acaso. No vayan a, cada vez que lleguen tarde, a ir ni el Papa después. ¿Sí? Excepcionalmente. Por si acaso. ¿Qué dice el reglamento? Yo soy dueño de mi aula. ¿Sí? Nadie más. ¿No? ¿Quieren hacerse cargo? Que se hagan cargo de ellos. No yo. ¿Sí? Oblicuo inferior. ¿Qué es el oblicuo inferior? Origen, o inserción proximal, perdón. Borde inferior de la órbita. Borde inferior de la órbita. ¿Y dónde se dirige después del borde inferior de la órbita? Miren, va y se dirige a la esclera. A la esclera. Si me dejan concentrar, las voces me distraen mi inspiración. Se dirige a la esclera. ¿Debajo de qué músculo? Del músculo recto lateral. Debajo del músculo recto lateral. ¿Qué colorcito para el oblicuo inferior? Verde. Miren qué verde. Otro, inervación del oblicuo inferior. ¿Quién da de inervación al oblicuo inferior? Lo mismo. Tercer párpado. Pero como hemos aclarado, vamos a aumentar nosotros inervación. Hemos dicho el oculomotor, en la parte literal se divide en dos lados, superior e inferior. Entonces acá voy a poner la división inferior del oculomotor. ¿Qué hace el oblicuo inferior? De la misma manera realiza abducción. Abducción. Vamos con otro. Voy a tener en la parte 4 algo que se llaman los músculos rectos. 4, 5, 6 y 7. Músculo recto superior. 5. Músculo recto medial. Músculo recto inferior. Músculo recto lateral. Entonces ahí están mis músculos, superior, medial, inferior y lateral. Bueno, todos tienen un mismo origen, anillo tendinoso. Acá todos van a partir del anillo tendinoso. Y lo mismo, todos van a tener una misma inserción distal. ¿Dónde van a ir? Van a ir a la esclera. Esclera. ¿Pero a qué parte de la esclera? Si hablo del recto superior, irá a la parte superior de la esclera. Si hablo del recto medial, a la parte medial de la esclera. Yo ya sé, por si acaso, qué es esclera. Es la primera capita, la capa fibrosa. ¿Sí? Entonces, esclera, parte medial, superior. El inferior, ¿a qué parte de la esclera? A parte inferior. Y el lateral, ¿a qué parte de la esclera? A parte lateral. La primera capita del globo ocular lo hemos denominado fibroso. La compone la esclera y la córnea. Bueno, entonces ahí está. Algo para precisar la descripción, por ejemplo. ¿A qué parte de la esclera llegan los músculos? Dice posteriormente, Keimur, posteriormente a la unión esclerocorneal. Esclerocorneal. Entonces los músculos van a la esclera, ¿pero qué parte? A la parte medial, ¿a qué parte? ¿A qué porción? Dice Keimur, van a la parte posterior a la unión esclerocorneal. Bueno, vamos con inervación. ¿Quién inerva al recto superior? El oculomotor, la división superior. ¿Quién inerva al medial? El oculomotor, la división inferior. ¿Quién
al recto inferior, lo mismo, oculomotor, división inferior. ¿Y lateral quién? ¿Qué era recto lateral? Otro par craneal. ¿Qué par craneal? El abducen, sexto par craneal. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué hace el recto superior? Eleva. ¿Eleva qué? El globo ocular. ¿Qué hace el recto medial? Es el único que hace adducción. ¿Qué hace el recto inferior? Desciende. ¿Qué hace el recto lateral? Abducción. Entonces puedo valorar la función de los músculos. Y cuando le hago a un paciente valorar el movimiento del músculo, también estaré valorando su inervación, si la inervación está intacta, ¿sí? Entonces valoro al músculo y al nervio. ¿Cómo voy a realizar en el caso del globo ocular? Le digo a mi paciente, mira al frente, ¿sí? Mira al frente. Y lo que van a aprender en semiología, la famosa H. Le van a decir, siga mi dedo solo con los ojos, con la vista. Porque si le dicen, siga mi dedo, el paciente va a estar así, 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 a un lado, moviendo su cabeza. Solo con la mirada, siga mi dedo. Entonces van a trazar este movimiento. Desde el medio, miren, abducción superior, abducción lateral, abducción inferior. Otra vez al punto medio, vuelven para el otro ojo. Abducción superior, lateral, inferior. Vuelven y al medio. Y otro para los rectos mediales, el reflejo de convergencia. Siga mi dedo. Y los rectos mediales hacen su función. ¿Estamos claros cómo valorar? Muy bien, eso van a complementar con semiología. ¿Qué más? Hay alteraciones. ¿Qué hemos dicho de un nervio, de una neurona? Muere después de 5 minutos sin oxigenar. Entonces, una de las situaciones en las cuales van a tener esto es en el trabajo de parto. ¿Sí? Mientras más dure el trabajo de parto, más alteraciones puede presentar el producto. ¿Sí? Entonces no hay que hacer durar mucho el trabajo de parto. ¿Sí? Para eso tenemos medicamentos, tenemos oxitocina en suero, para que aumente las contracciones. Hay que ver si ese producto y el diámetro de la pelvis, para el mano le van a hacer entrar en trabajo de parto si esa pelvis femenina es pequeña. ¿Sí? No va a salir. Entonces en un diámetro cefálico de 12, de 11, no va a salir. Tienen que hacer cesárea. ¿Sí? Entonces para eso están pues los controles prenatales, pues, para determinar si va a ser parto normal o cesárea. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay sufrimiento fetal? Puede haber parálisis, daño de una neurona. ¿Qué neurona es susceptible? En este caso, el abducen. ¿Y qué tenemos cuando hay lesión del abducen? El paciente tiene esto de acá abajo. Se llama estrabismo. La mirada en aducción. El globo ocular, ¿dónde está? Miren el espacio pequeño, acá hay el espacio normal. Entonces la mirada del globo ocular está hacia la línea. Eso es estrabismo. ¿Por qué? Porque hay una parálisis de este músculo, del recto lateral. ¿Y su nervio? ¿Cuál era el nervio? El abducen. El nervio no le da, está muerto el nervio, no le da inervación al recto lateral. Entonces, estrabismo. Puede haber un daño mucho mayor, daño del oculomotor. Entonces, si hay daño del oculomotor, la mirada está desviada completamente. No hay movimiento de ninguno de los músculos, porque el oculomotor tiene división superior e inferior. 2 músculos superiores para el oculomotor y 3 músculos inferiores para el oculomotor. 5 músculos se han paralizado. ¿Sí? Y hay parálisis del oculomotor. No solamente el sufrimiento fetal, puede haber por traumatismos, ¿no? ¿Sí?
En personas que resucitan post ahogamiento. Entonces ahí están los músculos, ahí están los movimientos, una imagen que me muestra los movimientos para la acomodación del globo ocular dentro de la órbita. Y dentro de la órbita puedo reconocer los músculos. Acabo de darles numeritos a cada uno. El rojo, el músculo elevador del párpado superior. El amarillo, el oblicuo superior. Puedo reconocer en la parte de la órbita. Si acá está mi anillo tendinoso, ¿ven mi anillo tendinoso o no ven mi anillo tendinoso? Por lo tanto, 4 músculos. Recto superior, azul recto lateral, lila recto medial, y acá tenemos al recto inferior. Luego del recto inferior, aquí falta el oblicuo inferior. Ahí están todos los músculos. Y la relación que tiene el anillo tendinoso, ¿con quién? Con el conducto óptico. Acá está el conducto. Si este es conducto óptico, ¿qué nervio es este? Nervio óptico. ¿Y su arteria? ¿Qué arteria? Lo que he aprendido en base de cráneo. Luego tendré la fisura orbitaria inferior. Acá está la inferior. Y acá todo esto es la superior. La inferior, ¿qué pasa? La vena y un nervio cigomático. Y por la orbitaria superior, ¿qué pasa? Pasan muchos nervios. El oculomotor, el abducen, el troclear, la división oftálmica del trigémino. Y una venita. ¿Qué venita es esta? La vena oftálmica superior. Entonces todo eso en relación a la órbita. Acá igual. Pero ¿qué esquema tan bonito para ver los nervios? ¿Sí? Es el mismo que tienen en su libro. ¿Qué veo? Al elevador del párpado superior. ¿Y su nervio? ¿Qué nervio será? El oculomotor en su división superior. Acá está este, el oblicuo superior. ¿Qué nervio será este? Será mi cuarto par craneal o el tronco. Acá está el recto lateral. ¿Qué par craneal será este? El sexto par craneal. Acá está el recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior. Si se dan cuenta, el mismo nervio. La división del oculomotor, ¿cuál división? La inferior. ¿Estamos claros? ¿Sí? Podemos hacer esa descripción de esta imagen. Bueno, y por último, la última capita que hemos dicho va a ser la vaina facial. Va a haber una fascia, les mostraba en el globo ocular. ¿Sí? Esa fascia va a estar envolviendo el globo ocular y separándola de la grasa, ¿sí? Porque va a haber grasa alrededor de la órbita. ¿Para qué? Mantener al globo ocular centrado en el punto medio de la órbita. Las fascias en muchas partes del cuerpo van a tener engrosamientos y forman ligamentos. Concepto para anatomía 1 y para anatomía 2. Repito, las fascias y las envolturas viscerales tienen engrosamientos y esos engrosamientos forman ligamentos. Entonces, la fascia de la porción ocular forma 2 ligamentos de contención: ligamento medial y el lateral, que ya les he presentado en la órbita cuando mencionábamos tarso. ¿Sí? Ligamento medial, lateral. Otro ligamento, ligamento suspensorio del bulbo ocular, ligamento de contención inferior, y por encima voy a tener la grasa. Retrobulbo. Estamos claros que las fascias forman engrosamientos y esos engrosamientos ligamentos, ¿sí? Entonces eso que se les quede cuando lleguemos al corazón. Cuando describíamos la dilatación de la pupila, la contracción de la pupila, hemos descrito solo al ganglio ciliar, ¿sí? ¿Cómo le llegan las fibras parasimpáticas al ganglio ciliar? Entonces hago y visualizo este esquema que tienen en su libro. Acá está el ganglio ciliar y vuelvo a hacer el recordatorio de que 4 pares craneales llevan información parasimpática.
oculomotor, facial, incluso faringio y facial. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué nervio me encuentro acá? Oculomotor. El oculomotor le va a dejar fibras parasimpáticas a este lado. Y dice la literatura, vamos a mencionar dos nervios como ramas del naso ciliar. Y el naso ciliar era la división oftálmica del trigémino. Entonces, la ventaja de los nervios nasociliares es que llegan al globo ocular. Entonces, acá tengo el nervio ciliar largo y el nervio ciliar corto como rama de mi nervio nasociliar. Y el nasociliar es del trigémino, de la primera división del trigémino. No se olviden, era la frontal, nasociliar y la lagrimal. Entonces la nasociliar está dando estos dos nervios, los cortos y los largos. Entonces, el oculomotor le ha dejado fibras parasimpáticas acá. Esas fibras parasimpáticas hacen sinapsis. Recuerden que hay dos tipos de neurona: neurona preganglionar o presináptica y neurona postganglionar o postsináptica. Lo que está de amarillo es la inervación parasimpática. Acá, ¿qué va a hacer la pupila? En la pupila el parasimpático va y contrae la pupila. Bueno, hasta ahí el parasimpático. El simpático, recuerdo que ha ido envolviendo a la carótida, ¿no? A la carótida interna. Y ha dejado un nervio, lo he llamado nervio petroso profundo, ¿sí? Pero el simpático no termina ahí, va a ir alrededor de las ramas de la carótida interna. ¿La arteria oftálmica es una rama de la carótida interna? Sí, ¿no? Han hecho su esquema, su trabajo, en teoría, ¿sí? Entonces, como la oftálmica es una rama, tiene fibras simpáticas. Esas fibras simpáticas lo acompañan y luego se desprenden. ¿Para qué? Para que estas fibras simpáticas vayan y lleguen al globo ocular por estos nervios, ciliar largo y ciliar corto. ¿Qué va a hacer el simpático? De la misma manera, llega a la pupila. ¿Qué hace el simpático en la pupila? Dilata la pupila. ¿Entendemos cómo llega simpático y parasimpático? Nervios ciliares largo y corto, rama del nasociliar, primera división del nervio trigémino, la división oftálmica. Este dibujito era el que tenían que realizar, ¿no? Tenían que realizar un esquema y tenían que mencionar nombres de las arterias. Vayamos a ver si lo han hecho bien su esquema. ¿Qué menciona? La carótida interna. Acá está la carótida interna. Antes de que me olvide, el día viernes tengo clase con el grupo 2.1. No va a ser posible recorrer la clase teórica del día jueves que estaba queriendo recorrer y pasar la práctica de ojo. Entonces, el 2.1 tiene libre el sábado de 8:30 a 10:10 o tienen clase. No tienen clase. Entonces, nuestra práctica de globo ocular sería de 8:30 a 10:10 este sábado. ¿Estamos claros? El 2.1. ¿Estamos? Listo, entonces. Este sábado tenemos. A partir de ahora les voy a comunicar. Vamos a tener este sábado, al próximo y un sábado más. Yo no hago reposición de clase con avance, de la misma manera, pero habilito esas clases para disección, ¿sí? Entonces pueden tener sábado para venir a hacer disec de 8:30 a 10:10 y de 10:10 a 11:30. Hay un permiso que pueden adquirir en la fotocopiadora. Necesito que durante la semana me digan quiénes van a venir, porque necesito, si voy a saber si voy a usar un anfiteatro o dos. ¿Sí? Entonces ese permisito me lo traen, yo se los firmo y ya tenemos reservado. ¿Sí? Entonces repito, con el 2.1 tengo la práctica de ojo recién el día sábado, para que no estén comprando con anticipación
y no se esté pudriendo el refrigerador y ahí esté oliendo, ¿no? El ojo, porque emana un dolor. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación. Bien. Estamos, repito, vuelvo otra vez. Vuelvan otra vez a concentrarse. Tengo carótida interna. ¿Se ve la carótida interna? Y con números romanos, esta ramita. Número 1, esta es mi arteria oftálmica. Arteria oftálmica. Número 1 en romano. Ahora bien, vamos con la principal rama. Número 2 o número 1 en números ordinarios. Vamos con el 1. Esta arteria se llama arteria central de la retina. Número 1 es mi arteria central de la retina. Número 2, miren, número 2, se llaman arterias ciliares. Número 2. Se llaman arterias ciliares. Van a haber ciliares cortas, igual, y largas. 2, ya está la ciliar. 3, rama de la oftálmica. Entonces estas son ramas, por si acaso, de la arteria oftálmica. 3, esa arteria es la arteria etmoidal posterior. 3. Arteria etmoidal posterior. 4. Arteria etmoidal anterior. 4. Arteria etmoidal anterior. 5. Arteria nasal dorsal o dorsal de la nariz, como está en su libro. 5. Arteria dorsal de la nariz, la que se anastomosa con la facial. 6. Arteria supratroclear. 6. Arteria supratroclear. Supratroclear. 7. Arteria supraorbitaria. 7. Arteria supraorbitaria. 8. Arteria lagrimal. 8. Arteria lagrimal. 8.1. 8.1. La lagrimal. 8.1. Arteria cigomática. 8.2. Arteria comunicante. Este es 8.2, por si acaso en su libro no tiene nombre. 8.2 comunicante. 8.1 cigomática. Y la cigomática se vuelve a subdividir en 2 ramas: cigomática temporal y cigomática facial. Cigomática temporal y cigomática facial. Facial. Entonces ahí están mis arterias de la órbita. Vamos con venas. ¿Cómo es el sistema de drenaje venoso? Antes de ir a venas, vayamos a ver un poco la disposición de las arterias. ¿Por dónde ingresa la arteria oftálmica a la órbita? Miren, acá está mi arteria oftálmica. ¿Vemos o no vemos a mi arteria oftálmica? 1 en romano. Acompañado de este nervio. ¿Qué nervio es? El nervio óptico. Están ingresando por este conducto, se llama conducto óptico. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto en la pieza? ¿Sí? Los algunos ya lo han visto en la pieza. Bien, ¿qué va a hacer? Van a ir dejando ramas. Voy y muestro la ramita dorsal. Muestro esta arteria que por si acaso es la supraorbitaria. Y esta es la lágrima. ¿Vemos dónde va? Va a la glándula lagrimal.
Entonces levantamos arterias y músculos y voy a poder ver la esclera. ¿Qué músculo será este? El oblicuo superior. ¿Cómo se? Va una espina y su tendón gira. Entonces ahí está, reconozco. Los que ya están terminando disección tienen que avisarme. ¿Para qué? Para que ya les dé la pieza para el segundo paso. Entonces, si está bien hechito con voluntad, entonces les daré a elegir. Si no, entonces yo les iré asignando también. Eso por si acaso. Y bueno, al final, a los últimos tendré que asignarles nomás ya. ¿Por qué? Porque ya tienen que empezar. Igual van a tener un mes y una semana para hacer su trabajo de disección. Y un trabajito que tengo es justamente ojo. ¿Sí? Algunos harán ojo. ¿Cómo harán ojo? Destrozarán la parte orbitaria. Se destroza la parte orbitaria del frontal. Se destroza, se saca la grasa, la fascia y se llega a ver. En una de las piezas vemos esto, ¿no? Bueno, vamos a venas. ¿Qué vamos a tener de venas? El sistema venoso lo voy a recordar. ¿Por qué? Porque algunas cosas ya las he mencionado. Por ejemplo, ¿qué venas ya hemos mencionado? Hemos mencionado la vena supraorbitaria, la vena supratronclear, la vena angular de la nariz o dorsal de la nariz. Dorsal, estas venas ya las hemos mencionado. Me limito a esto con número romano, que es mi vena oftálmica. ¿Oftálmica qué? Superior. Y yo ya sé qué venas drenan en la oftálmica superior, ¿no? Supraorbitaria, supratronclear, la nasal dorsal. ¿Qué más me interesa? Hay otra vena. ¿Por dónde ingresa la oftálmica superior? Por la fisura orbitaria superior. La 2, acá está la 2, es mi vena oftálmica inferior. Oftálmica inferior. ¿Dónde drenan las dos? Las dos venas drenan en algo que se va a llamar el seno cavernoso. Las dos siguen este trayecto. Y van y terminan en algo que se llama seno cavernoso. Bueno, hay que mencionar unas venas que drenan tanto en la oftálmica superior como en la oftálmica inferior y que drenan globo ocular. Estas venitas se llaman venas vorticosas, ¿sí? Con la letra A, estas venas se llaman venas vorticosas. Esas son mis venas vorticosas. ¿Dónde drenan las venas vorticosas? Drenan tanto en la vena oftálmica superior como en la vena oftálmica inferior. Drenan entonces las venas vorticosas en la oftálmica superior y en la oftálmica inferior. ¿Qué drenan las vorticosas? Repito, drenan globo ocular. Tenemos algo para recordar lo que habíamos ido describiendo en torno a los medios de refracción. ¿Qué necesito recordar? Globo ocular. De globo ocular necesito esquematizar esto que representa el músculo liso de los procesos ciliares. Entonces, adosado al músculo liso tenemos una estructura, se llama lente. La estructura se llama lente. En la parte anterior del músculo ciliar viene esto, que constituye el iris, y al medio esto, que constituye la pupila. Tenemos dos cámaras. ¿Cuáles van a ser las cámaras? Este espacio, número 1, constituye la cámara anterior, y número 2 constituye la cámara posterior. ¿Qué hemos dicho que hacen los procesos ciliares? Producen un líquido. Se llama humor acuoso. Entonces el humor acuoso pasa
y sale por la pupila, porque la pupila es un orificio. ¿A dónde? De la cámara posterior a la cámara anterior. Esto que voy a ponerle como la letra A, por si acaso, es la córnea. Córnea. Esa es la córnea. Ahora, ya tengo entre la cámara posterior y anterior y la córnea este líquido. Va a ser llamado humor acuoso. El humor acuoso se produce y se absorbe. Se produce y se absorbe. ¿Estamos claros? ¿Dónde va a ir el humor acuoso? El humor acuoso se reabsorbe en algo que se llama el plexo venoso escleral. Plexo venoso escleral. ¿Y dónde drena el plexo venoso escleral? Dice, situado a este nivel. Drena a las venas oftálmicas. Plexo venoso escleral drena a las venas oftálmicas. ¿Para qué me interesa este concepto de drenaje? Drenan en las venas oftálmicas. ¿Para qué me interesa? Me interesa ese concepto de drenaje porque el humor acuoso es responsable de una patología que últimamente está en aumento en Bolivia. Se llama glaucoma. Entonces, ¿cómo se produce el glaucoma? Por una alteración en la producción del humor acuoso, mayor cantidad de humor acuoso, o una alteración en el drenaje del humor acuoso. ¿Dónde tenía que ir el humor acuoso? Al seno venoso escleral. Entonces, hay una alteración. Se está produciendo más humor acuoso o se está absorbiendo menos humor acuoso. Y eso es sinónimo de glaucoma. ¿Sí? En ambos casos, lo que se incrementa es el humor acuoso. Y cuando hay mucho humor acuoso, esto aumenta la presión ocular y esa presión ocular aumentada ocasiona glaucoma. Eso es el glaucoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Dependiendo de la causa del glaucoma, algunos glaucomas son operables y otros no. ¿Sí? Entonces, ¿qué le damos a algunos pacientes que no tienen glaucoma? Que no tienen cura para su glaucoma. Cuando es alteración del seno venoso escleral, puede que no tenga tratamiento. Entonces, ¿qué le hacemos? Le damos marihuana. Marihuana medicinal. Entonces, ¿por qué? Es lógico, la misma marihuana que le pongan medicinal igual que el alcohol. La gente cree que hay otro alcohol. Alcohol medicinal, doctor. ¿Acaso hay alcohol medicinal? Alcohol viene a porcentaje, al 78%, al 93%, al 97%. ¿Sí? Entonces, ¿a qué porcentaje? El alcohol es un solo. Lo mismo, el glaucoma. ¿Qué hacemos? La marihuana le dosificamos a pacientes que tienen enfermedades crónicas y terminales. Si no hay tratamiento para el glaucoma, el dolor es agudo, no duerme. Entonces, para hacerle su vida sobrellevadera, le damos analgésicos. Pero la mayoría de los analgésicos no funcionan. Van y se toman y como son metabolizados, dañan hígado, dañan riñón. Mejor darle marihuana, que tiene mayor proceso natural. ¿Sí? Entonces, y más tiempo al paciente. Igual a los pacientes con cáncer terminal, con dolores crónicos, ya deben ser el dolor de ese paciente. No le cambian nada. Imagínense niños con cáncer. No quiero que se imaginen todavía. Bueno, entonces ahí está, eso en relación al globo ocular. Vamos a región parotidia. Entonces, con eso terminamos el globo ocular. Vamos a 3 regiones: región parotidia, temporal e infratemporal. ¿Qué de la región parotidia? Primero, delimitamos la área o la región parotidia. ¿Cómo está delimitada? Dice. ¿Cuáles van a ser los límites de la región? Mencionamos
Número 1, región parotidia. ¿Qué digo de mi región parotidia? Delimito. Digo, anteriormente está el borde anterior del músculo massetero. Anteriormente, el borde anterior del músculo massetero. Superiormente, arco cigomático. Superiormente, arco cigomático. Inferiormente, ángulo de la mandíbula. Ángulo de la mandíbula. Digo, medialmente, la rama de la mandíbula. Medialmente, la rama de la mandíbula. ¿Qué contiene mi región parotidia? Tiene que, voy a describir una región porque tiene algo. ¿Qué contiene? Contenido. Lo más resaltante, mi glándula parótida. ¿Qué voy a describir de mi glándula parótida? Es una glándula salival, la más grande que tenemos. ¿Sí? Y la glándula es una de las únicas que produce saliva con esta enzima, la amilasa, para empezar la degradación de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces la parótida es la que tiene amilasa. ¿Qué más menciono? Hay una envoltura de la glándula, se llama fascia parotidia. Hay un conducto de la glándula, se llama conducto parotidio o conducto de Stenón también lo puede decir. Conducto parotidio o de Stenón. ¿Dónde va el conducto parotidio? Yo sigo a la glándula, miren, acá les puedo mostrar el conducto parotidio. Sigo la glándula y el conducto parotidio avanza en la mejilla, dice, a un dedo del arco cigomático. Y recuerdan, en una de las piezas les he mostrado junto con la arteria transversa, facial transversa. Entonces el conducto parotidio de Stenón avanza en la mejilla a un dedo por debajo ¿de quién? Del arco cigomático. ¿Qué otra cosa del conducto parotidio? El conducto viene y desemboca en una papila a la altura del segundo molar superior. El conducto desemboca la secreción a la altura del segundo molar superior. Desemboca a la altura del segundo